Les saluda Francisco Aguirre. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una situación que es preocupante para quienes tienen obligaciones en firme, de las cuales el acreedor es del Estado. Sabemos que el Estado tiene esta facultad de poder cobrarle a cualquier persona una obligación sin necesidad de ir a un juez. Esto es la autotutela. Entonces, justamente me vino esta idea del video de qué hacer cuando se tiene una obligación en firme, especialmente qué pasa con los bienes de las personas que son contra quienes hay esta obligación, y particularmente en los casos de la Contraloría General del Estado. Nos vino esta idea, como les digo, justamente de una consulta que tuvimos esta semana. Entonces, la consulta era la siguiente. He perdido un caso y ha sido declarado así por el Tribunal de Instancia, contencioso administrativo. ¿Qué hago ahora con mis bienes? Porque si al perder un caso quiere decir que la Contraloría, porque era un juicio contra la Contraloría ya tiene la facultad de poder cobrar esta obligación. La respuesta es sí. Recordemos solo como un paréntesis que los juicios en contra de la Contraloría se los ventila en los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, y estos tribunales tienen una sola instancia, es la excepción a la regla. En todas las materias son dos instancias para un juicio para tener una sentencia ya definitiva, pero acá es una sola instancia, esta y el contencioso tributario también. Entonces, ¿qué pasa cuando un administrado pierde un juicio en la única instancia que hay? Pues queda ya una sentencia ejecutoriada a favor de la entidad pública, en el caso en concreto la Contraloría. Y la Contraloría ya podría ejecutar esa obligación con un procedimiento ya coactivo. Pero hemos visto muchas cosas dice la ley y otras son las que la Contraloría realmente hace. O sea, no es lo mismo, hay discrepancias. Es posible que Contraloría corrija estos temas, pero hasta el momento no lo ha hecho. ¿A qué me refiero? Que cuando el administrado que perdió el juicio impugna, digamos, o presenta el último recurso que tiene, que es el recurso extraordinario de casación ante la Corte Nacional de Justicia, un recurso que únicamente cabe en un ataque directo a la sentencia del Tribunal de Instancia, pero bajo ciertas causales. Es un juicio complejo, muy técnico. En todo caso, la Contraloría, mientras se presenta o se ventila el recurso de casación, la Contraloría todavía no procede a la coactiva. Situación equivocada, porque Contraloría bien podría hacerlo. Cuando una entidad pública gana un juicio contra un particular, la sentencia ya está ejecutoriada. Y el hecho de que el particular presente el recurso de casación no significa que esa sentencia se ha suspendido. Al revés, sí sucede cuando la entidad pública en el mismo juicio pierde el caso, hay una sentencia ejecutoriada a favor del administrado, pero si la entidad pública presenta el recurso de casación a la Corte Nacional, la sentencia ejecutoriada queda suspensa. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre hay que tener presente que cuando uno se enfrenta contra el Estado, se enfrenta contra un ente, un órgano con un poder inmenso, omnipotente, que puede litigar hasta el fin de los tiempos. Ese es el caso de la misma Contraloría, con un ejército de abogados, con un presupuesto inmenso, y toda esa estructura se va contra una persona particular. Es decir, un poder gigantesco que se ejerce contra un ciudadano. De entrada, el ciudadano ya tiene esa presión, esa estructura sobre sí cuando va a un juicio. Y encima, imagínense, la ley favorece al Estado, a la entidad pública, e incluso si ha perdido el caso, la ley le sigue favoreciendo. Es una cosa bastante absurda, pero así está la ley. Nosotros no vamos a cambiar la ley aquí. Bueno, entonces, si ha perdido el administrado el caso en un juicio contencioso administrativo, una acción que se presentó ahí, ya existe una sentencia ejecutoriada. Contraloría podría cobrarle ya. Ahí es cuando Contraloría inicia la coactiva, que tiene dos fases, como hemos visto en muchos videos nuestros, la fase preliminar y la fase de apremio. La fase preliminar
es donde el administrado recibe el título de crédito. Título de crédito donde se le dice, ahí tienes tu obligación en firme, este es el capital más los intereses y tiene 10 días para el pago voluntario. Bueno, y la pregunta y la consulta versaba básicamente, ¿y ahora qué hago? Si el juicio está perdido, por más que presentemos el recurso de casación, la sentencia puede ejecutarse, de hecho, sin duda, sin problema. Entonces, ahí la pregunta es, ¿y ahora qué hago? La contrapregunta al particular es, ¿usted tiene bienes? ¿Tiene dinero? ¿Qué le puede quitar, en este caso, la Contraloría? Le puede quitar todo. Le puede quitar dinero que tenga en el sistema financiero, bienes muebles, o sea, vehículos y hasta los muebles de la casa. Le puede quitar bienes inmuebles, propiedades. Le puede inclusive solicitar a un juez que le prohíba la salida del país. Es decir, es sumamente gravoso tener una obligación contra el Estado. Y ante esto, ¿qué se puede hacer si no se puede cubrir el monto de la obligación porque sea un monto exorbitante? Y muchas veces lo es. No son obligaciones de $1,000 o $2,000, sino de cientos de miles de dólares y en ocasiones millones de dólares de esas obligaciones. ¿Qué puede hacer el administrado? Vea, ni siquiera así le embargaran el bien inmueble, que tuviera una propiedad, tuviera una casa que esté evaluada, digamos, en $100,000. Ni con eso llega a cubrir. Entonces, ¿qué sentido tiene esperarse que la Contraloría le embargue? Yo creo que no tiene ningún sentido. Y como no puedo dar consejo a otras personas, sino más bien me haría la pregunta a mí mismo, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación y me van a quitar el único bien inmueble que tengo, que tiene un valor de $100,000? Pues lo donaría. Me deshacería del bien para que ya no esté a mi nombre, pero lógico, no voy a esperar que me quiten eso. Y encima todavía le sigo debiendo, si la glosa fue de $1,000,000 más de interés, todavía le sigo debiendo $900,000. Entonces, es indudable que yo haría eso. Me deshacería de los bienes para que no consten a mi nombre y la Contraloría no pueda cobrarlo. Ahora, ¿esto podría ser una práctica dolosa? Yo creo que cabe en esa posibilidad, porque yo teniendo una obligación, sabiendo que tengo que cumplirla con el Estado y sé que no la quiero pagar, y entonces para no pagarla, ¿qué voy a hacer? Voy a deshacerme de esos bienes para no pagarle al Estado, pues puede hacer que caiga en ese tema de fraudulento. Pero por eso les digo, es una pregunta muy personal que cada uno tiene que responderse. En mi caso, yo no dejaría que la Contraloría me quite una casa de $100,000, yo la donaría a algún familiar y se acabó el tema. Que si después la Contraloría me hace un juicio por insolvencia, me defenderé, no sabemos qué llegue a pasar en ese juicio por insolvencia, que además Contraloría sabemos jamás lo ha hecho, que tiene la facultad de hacerlo, claro. Pero eso es otro error de Contraloría. No llega a determinar la insolvencia de los administrados, inclusive hasta para terminar con ellos el trámite y continuar con los otros solidarios o continuar con los subsidiarios. Entonces, esa es la respuesta, tal vez una respuesta que sale del tema, no sé, ético, moral, legal, pero yo no me dejaría quitar un bien por parte de la Contraloría. Y si me tengo que enfrentar a un juicio por insolvencia, me enfrentaría. Y si en ese juicio saldría mal, digamos que salga una sentencia diciendo sí, es insolvente, pero de una forma llegó a ser insolvente de una forma fraudulenta. Y claro, ese se convierte en un tema penal que después sería otro proceso en la fiscalía y yo tomaría ese riesgo, pero no me quedaría sin la casa. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que se done el bien? Hay muchos beneficios donando ese bien. ¿Por qué? Primero, quien recibe la donación tiene una rebaja importante en el tema de impuestos, si no acaso en un 100%. Ahora, si a quien yo le dono, un familiar, llamémosle A, y ese familiar, digamos que yo estoy viviendo todavía en ese bien inmueble y quiere venderlo y quiere expulsarme de ahí, pues el Código Civil señala que quienes han donado bienes, por más que estén a nombre de otras personas, si ellos no tienen a dónde irse, porque el bien lo quieren, digamos, sacarle de ese bien y no tiene a dónde más irse, no pueden hacerlo porque fue quien donó el bien. Hasta les protege.
impositivamente en un tema de que después alguien quiera expulsarles del BIM, no puede hacerlo. O sea, es una buena medida, miren, la donación es una buena medida, mucho mejor que una compraventa ficticia. Bueno, ¿por qué hablar estas cosas? Porque son temas que pasan. Como les digo, yo no puedo dar consejo a otra persona de que lo haga porque estaría dando un consejo tal vez no ético, tal vez ilegal, pero yo esa pregunta solo me la hago a mí y eso es lo que yo haría. Yo no dejaría que caiga en el Estado una propiedad que puede ser lo único que he hecho y lo he hecho en toda mi vida con un trabajo honesto, ahorrando, etcétera, etcétera, para que por una glosa que muchas veces son injustas, me quieran quitar todo y todavía siga debiéndoles un montón de dinero, pues que me sigan nomás del juicio que quieran, si va a la fiscalía después igual nos defenderemos. Hay una historia que pasará 20 años hasta que lleguen a tener una sentencia de que yo he cometido un delito, si acaso eso se llega a demostrar, pero no conocemos ni un solo caso de que esto haya sucedido. No digo que no se le tenga que pagar al Estado las obligaciones. Ojo, estoy hablando de una situación puntual, pero también en el caso que esas obligaciones ya superan lo lógico, superan ¿cómo decirlo? Una situación normal, y esos son muchos de los casos de la Contraloría, que personas que estuvieron en un cargo por un tiempo incluso corto, después son observados por millones de dólares de prejuicio, y no es que se robaron, falso, no es que se llevaron nada a la casa, falso, simplemente por no haber hecho algo, y como no se hizo eso, supuestamente esa falta de decisión generó un perjuicio de millones de dólares. Son cosas así ridículas las que observa Contraloría en lo que estoy mencionando este momento. Entonces, ante una ridiculez del organismo de control, no voy a prestarme tampoco para que me deje sin ni siquiera un techo. O sea, ese es mi punto de vista. Coméntenos qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero yo actuaría así. Claro, y siguen habiéndose preguntas, ¿no? Como por ejemplo, pero si después les llega un proceso penal por una insolvencia fraudulenta, ¿qué va a hacer? Pero ojo que no todos los procesos penales se tienen que cumplir con pena privativa de libertad, ¿saben eso? El tema penal es muy amplio, muy complejo y solo cierto tipo de delitos caen en eso. Yo no soy penalista, pero habría que ver hasta esas consecuencias, ¿no? Es decir, que si llega al peor escenario y se me declara eso, todavía yo podría solicitar el cumplimiento de la pena, no con privación de libertad, sino cumpliendo otro tipo de actividades o en el domicilio, etcétera. Miren, entonces tampoco hay que ver las posibles consecuencias de las actuaciones. Por eso a mis clientes nunca les digo haga esto en lo que estoy hablando, en este tema, ¿no? Hágase de un bien, porque es un consejo que después de decir el abogado me dijo, no, yo no le digo, yo solo le digo las aristas, las posibilidades que hay. Y usted si toma una decisión de ese tipo, ¿puede haber consecuencias? Sí, pero ya depende de cada uno. Ahora, si usted quiere que le quiten la casa, que le dejen sin absolutamente un centavo y todavía siga debiendo $1 millón, adelante. Entonces, ya saben que si tienen algún tema de Contraloría, pueden consultarnos o escribirnos a info@franciscoaguirre.com. Yo soy Francisco Aguirre. Y también, cuando sean auditados, ustedes pueden descargarse una guía que nosotros hemos elaborado de 8 errores, de los cuales cuando usted es auditado no los cometa. Lea esa guía. Esa guía la pueden obtener aquí en la caja de comentarios y tiene una ruta que es franciscoaguirre.kit.com/errores. Nos estamos viendo en una próxima. Hasta pronto.